Hola, hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de una entidad que, bueno, sale mucho en las noticias económicas, pero que a veces no se entiende del todo bien cómo funciona. El Fondo Monetario Internacional, el FMI. Efectivamente. Tenemos varios documentos que explican su misión, sus objetivos, cómo opera, y la idea es desgranar todo eso. Queremos entender mejor qué es el FMI, por qué nació y qué papel juega hoy en la economía mundial. Es una pieza clave, desde luego. Y para captar su rol actual, ayuda mucho mirar atrás a sus orígenes. Nació en un momento muy particular. La conferencia de Bretton Woods, ¿verdad? En julio del 44. Exacto. Plena Segunda Guerra Mundial, pero ya con la vista puesta en la reconstrucción. Y sobre todo, en cómo no repetir los errores económicos que en parte llevaron al desastre. Se buscaba estabilidad. Un contexto complicado, sí. Los papeles dicen que, aunque se pensó en el 44, no empezó a funcionar oficialmente hasta finales del 45. Eso es, el 27 de diciembre del 45, cuando lo ratificaron los 29 países fundadores. Y hoy, hoy tiene su sede en Washington, D.C. y ha crecido hasta 190 países miembros. 190. Casi todo el planeta. Esa expansión ya dice mucho de su influencia, ¿no? Sí, lo dice. Refleja cómo, a lo largo de décadas, más y más países han visto necesario o conveniente unirse a este marco de cooperación. La idea original era muy clara, ¿eh? ¿Cuál era exactamente? Pues crear un sistema que garantizara tipos de cambio estables y que evitara las famosas devaluaciones competitivas, las barreras comerciales, todo eso que hizo tanto daño en los años 30. La Gran Depresión. Exacto, que la agravó. Se buscaba evitar el sálvese quien pueda económico. Claro. Y pasar de 29 a 190 miembros sugiere que se ha tenido que ir adaptando, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Totalmente. Desde la descolonización, la globalización financiera, los desafíos son otros. El núcleo del mandato, que es velar por la estabilidad del sistema monetario internacional, digamos que sigue ahí. Pero las herramientas han cambiado. Han tenido que evolucionar, claro. Los flujos de capital de hoy, la interconexión, no tiene nada que ver con 1945. Entremos entonces en su misión. Los documentos la resumen de forma muy general. Trabajar para mejorar la economía de los países miembros. Suena un poco amplio. Sí, es una declaración de intenciones general, pero se concreta más. Los textos identifican 3 misiones clave. A ver. ¿Cuáles serían? Mover la cooperación monetaria internacional. Segundo, alentar la expansión del comercio mundial y el crecimiento económico. Y tercero, muy importante, desalentar políticas que puedan perjudicar la prosperidad de todos. Cooperación, crecimiento y evitar hacerse daño mutuamente. Parece una buena base. Sí, y luego esto se detalla en objetivos más específicos, que son como la letra pequeña de su mandato. Vale, repasémoslos. Hablan de fomentar esa cooperación monetaria. Facilitar la expansión y el crecimiento, pero equilibrado, del comercio internacional. Fomentar la estabilidad cambiaria. Ahí tocas un punto clave, ¿no? Las fluctuaciones bruscas de las divisas. Pueden ser muy disruptivas, sí. También buscan ayudar a crear un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes. O sea, facilitar que los países paguen y cobren entre ellos. Y eliminar restricciones cambiarias que frenen el comercio. Entiendo. Todo para que el dinero y las mercancías fluyan mejor. Pero hay un punto que parece muy central hoy en día. ¿Cuál? Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente los recursos generales del fondo con las garantías adecuadas. Los préstamos, vamos. Ese es efectivamente un pilar fundamental. Se refiere a la capacidad del FMI de prestar dinero a países con problemas económicos serios. ¿Qué tipo de problemas? Específicamente, desequilibrios en su balanza de pagos. Que, para entendernos, la balanza de pagos es como el registro de todas las transacciones de dinero entre un país y el resto del mundo. Entiendo. Un desequilibrio grave puede ser, por ejemplo, que un país se esté quedando sin dólares o euros para pagar lo que importa o su deuda externa. Vale. Y el FMI presta para evitar que el país, digamos, quiebre. Exactamente. La idea es darles margen de maniobra, como dicen los papeles. Un colchón financiero temporal. ¿Para qué? Para que puedan poner en marcha políticas de ajuste necesarias para corregir esos problemas, pero sin tener que recurrir a medidas, digamos, desesperadas o perniciosas. ¿Cómo cuáles? Pues sin pagos desordenados de deuda, restricciones comerciales brutales, devaluaciones masivas.
Cosas que no solo hunden su economía, sino que pueden contagiar a otros. Entendido. Es una función estabilizadora, como un prestamista de última instancia, pero a nivel de países y con condiciones, claro. Claro, con condiciones. Y también mencionan otro objetivo: acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de esas balanzas de pagos. O sea, no solo actuar en la emergencia, sino intentar que la cosa se arregle antes y duela menos. Esa es la intención declarada, sí. Mantener la estabilidad de todo el sistema es el fin último, que el problema de uno no sea el problema de todos. Bien, ya tenemos el porqué y las metas. La pregunta ahora es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo trabaja en el día a día? Los textos señalan 3 funciones principales: supervisión, asistencia financiera y fortalecimiento de capacidades. Empecemos por la supervisión. Vale. La supervisión es, digamos, la función preventiva del FMI. ¿Qué implica? Pues un seguimiento continuo de las políticas económicas y financieras de los países miembros. ¿De todos? De todos. Y también de la economía mundial en su conjunto. Es un diálogo regular, normalmente anual, con las autoridades de cada país. Se miran sus datos, sus políticas fiscales, monetarias, cómo está su sector financiero. ¿Y ese diálogo es solo para mirar o tiene consecuencias? No, claro que tiene consecuencias. El objetivo es identificar puntos débiles, riesgos, antes de que estallen en una crisis. Como una revisión médica económica, pero a nivel país. Exacto, esa es buena analogía. Si el FMI ve algo preocupante, mucha deuda pública o privada, una burbuja inmobiliaria, bancos poco sólidos, pues emite recomendaciones, sugiere cambios para intentar que la cosa vuelva a un camino más sostenible. Una labor de vigilancia y consejo, entonces. Y dicen que no solo miran país por país, sino también las conexiones regionales y globales. Eso parece importante hoy. Es fundamental. Una crisis en un país se puede contagiar rapidísimo por los canales comerciales, financieros. Por eso el FMI analiza tendencias globales, flujos de capital, precios de materias primas, riesgos geopolíticos. Intentan tener la foto completa. Eso es, para anticipar posibles shocks y aconsejar políticas coordinadas si hace falta. Dale, la supervisión es como la alerta temprana. Pero, ¿y si la alerta no basta o un país ya está metido en problemas serios, como lo de la balanza de pagos que decías? Ahí entra la segunda función, la asistencia financiera. Aquí es donde el FMI saca la chequera, por así decirlo. Presta dinero temporalmente a países miembros con esas dificultades de balanza de pagos. ¿Y por qué pueden tener esas dificultades? Las causas son variadas, ¿eh? Puede ser una caída brusca del precio de lo que exportan, o que de repente los inversores extranjeros sacan su dinero, o un desastre natural, o, bueno, también una mala gestión económica acumulada. Hay una diferencia importante que señalan los documentos. El FMI no financia proyectos concretos, no paga una carretera o un hospital. No, esa es más la labor de los bancos de desarrollo, como el Banco Mundial. Es una diferencia clave. Entonces, ¿para qué es el dinero del FMI? Como decíamos, para dar ese margen de maniobra. Recursos temporales para que las reservas del país no se agoten mientras, y esto es importante, mientras implementan un programa de políticas económicas. Ajá, el famoso programa. Exacto, un programa diseñado para corregir los problemas de fondo y restaurar la confianza de los mercados. Y aquí viene el tema de la condicionalidad, ¿no? Que esos préstamos van ligados a que el país haga ciertas cosas. Así es, esos programas se negocian entre el país y el FMI. Contienen compromisos de política, fiscales, monetarios, reformas estructurales. ¿Con qué objetivo? Pues asegurar que el país corrija sus desequilibrios, que vuelva a ser económicamente sostenible y, claro, que pueda devolver el préstamo al fondo. Es una forma de garantizar que el dinero se usa bien y que el propio FMI sigue siendo viable, porque se financia con el dinero de todos sus miembros. Se menciona también la financiación precautoria. ¿Eso qué es? Eso es interesante. Es como una línea de crédito preventiva. ¿Como un seguro? Algo así. Se ofrece a países que en principio están bien económicamente, tienen buenos fundamentos, pero podrían ser vulnerables si el contexto global se pone feo. Vale. El país no necesita el dinero ya, pero sabe que lo tiene disponible rápidamente si las cosas se tuercen fuera. El objetivo es evitar que las crisis se extiendan a países que estaban haciendo los deberes. Refuerza la confianza. Y apuntan que los tipos de préstamos y sus condiciones han ido cambiando con el tiempo. Sí, claro. Ha habido una evolución para intentar ajustarse mejor a los distintos problemas. Shocks repentinos, problemas estructurales de largo plazo, las necesidades de países de bajos ingresos. No es un traje único para todos. Bien, hemos visto la prevención, que es la supervisión, y la intervención en crisis, la asistencia financiera. ¿Cuál es el tercer pilar? El fortalecimiento de capacidades.
¿Esto se refiere a la asistencia técnica y la capacitación? Es ayuda directa que el FMI da a sus miembros, sobre todo a los que tienen economías en desarrollo o instituciones, digamos, más débiles. Es una labor menos conocida, quizás. Mucho menos mediática, sí, pero es fundamental. ¿Y en qué consiste esa ayuda? ¿Qué capacidades quieren fortalecer? Pues cubre un montón de áreas de la gestión económica pública. A ver, los documentos mencionan la administración tributaria, cómo cobrar mejor los impuestos de forma justa y eficiente. ¿Importante? La gestión del gasto público, cómo priorizar, cómo controlar que el dinero se gasta bien. Políticas monetaria y cambiaria, cómo manejar la inflación, el tipo de cambio. La supervisión financiera también, ¿no? ¿Para los bancos? También, supervisión y regulación del sistema financiero, para tener bancos sólidos y evitar crisis. Incluso ayudan con los marcos legales de la economía. O sea que no solo dicen tienes este problema o toma este dinero, sino que también ayudan a construir las herramientas para gestionar mejor la economía. Exacto. Es como enseñar a pescar además de dar el pescado. Envían expertos, dan cursos a funcionarios, ayudan a tener buenas estadísticas económicas. ¿Y el objetivo final de todo esto? Fortalecer las instituciones del país. Que ellos mismos sean más capaces de diseñar y aplicar buenas políticas, de gestionar su economía de forma sostenible, de ser menos vulnerables a crisis futuras y, al final, de mejorar el nivel de vida de su gente. Un enfoque bastante completo. Supervisión, financiación y capacitación. Vale, pero una pregunta práctica. ¿De dónde saca el FMI tanto dinero? Sobre todo para esos préstamos gigantescos que a veces dan. Buena pregunta. Los papeles señalan tres fuentes principales. La base, la fundamental, son las cuotas de los países miembros. ¿Las cuotas? Sí, cada país, cuando entra en el FMI, aporta una cantidad de dinero a un fondo común. La cuota depende de su peso económico en el mundo, su PIB, cuánto comercia, sus reservas. ¿Y esa cuota sirve para? Para dos cosas principales. Es la mayor fuente de dinero para prestar y además determina el poder de voto de cada país dentro del FMI y cuánto dinero puede pedir prestado, en principio. ¿Y si hace falta más dinero del que hay en las cuotas? Por ejemplo, en una crisis mundial gorda. Para eso hay mecanismos extra. El FMI puede complementar las cuotas con acuerdos de préstamo. Hay dos tipos principales. A ver, Primero, acuerdos multilaterales. Los más conocidos son los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos, los NAP. Son un grupo de países e instituciones que se comprometen a prestar más dinero al FMI si hiciera falta, para mantener la estabilidad global. como una segunda línea de defensa. Eso. Y luego también hay acuerdos bilaterales de préstamo. Ahí, el FMI pide prestado directamente a países miembros individuales que tienen una situación financiera fuerte. Entendido. Es un sistema con varias capas. Las cuotas como base y luego estos refuerzos multilaterales y bilaterales, por si acaso. Le da bastante músculo financiero. Correcto. Le permite responder a crisis muy grandes o a las necesidades de muchos países a la vez, algo que, bueno, ha pasado varias veces en las últimas décadas. Bien, creo que hemos cubierto lo esencial de lo que describen las fuentes. Si recapitulamos, el FMI nace en Bretton Woods para buscar estabilidad tras la guerra. Ajá. Ha crecido hasta ser casi universal, 190 miembros. Su misión es la cooperación monetaria, fomentar comercio y crecimiento y evitar políticas dañinas. Eso es. Y opera con tres herramientas: supervisión, prevenir, asistencia financiera condicionada, gestionar crisis y fortalecimiento de capacidades, mejorar la gestión interna. Y todo financiado por cuotas y esos acuerdos de préstamo adicionales. Exacto. Es una visión general de cómo se presenta la institución. Sí, una entidad con muchas caras. Intenta combinar la vigilancia macroeconómica, el apoyo financiero en momentos duros y la transferencia de conocimiento técnico. Todo con esa meta declarada de estabilidad y prosperidad global. Para terminar, y volviendo a lo de la asistencia financiera condicionada y la estabilidad global, los documentos dejan una pregunta interesante en el aire. A ver. El FMI, para asegurar que todo sea estable y le devuelvan el dinero, promueve ciertas políticas. Pero claro, cada país es un mundo, con sus prioridades sociales, políticas, su estructura económica. Ahí está una tensión clave y constante en el trabajo del FMI. Es el gran dilema. ¿Cuál? Exactamente. ¿Cómo equilibras la necesidad de aplicar políticas que técnicamente parecen necesarias para la estabilidad macro y la viabilidad financiera, con el respeto a las circunstancias de cada país, sus límites políticos, sus decisiones soberanas? Sobre todo cuando piden ayuda, ¿no? Claro. ¿Hay una fórmula única que sirva para todos? ¿O tienes que adaptar tanto las medidas a cada caso que al final se pierde la coherencia del sistema?
Es complicado. Es el choque entre la estandarización, que quizás se necesita para un sistema global, y la flexibilidad, que parece imprescindible ante realidades tan distintas. Exacto. Una cuestión que sigue alimentando debates sobre si el FMI es eficaz, si es legítimo, cuál debe ser su papel en el futuro de la gobernanza económica mundial. Un punto crítico, sin duda. Que invita a seguir pensando y evaluando estas interacciones tan complejas entre economía, política y sociedad a nivel global. Y con esa cuestión abierta, cerramos este análisis del Fondo Monetario Internacional. Esperamos que haya servido para aclarar un poco más su estructura y funciones, tal como se describen en las fuentes que hemos manejado. ¡Hasta la próxima!